Estamos en línea telefónica con el ministro de Economía de la provincia, Hernán Lacunza, a quien le agradecemos por atendernos. Ministro, ¿cómo le va? Lorena Toso lo saluda. ¿Cómo te va, Lorena? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se ha dado un debate enorme alrededor de todo lo sucedido en horas de ayer por la noche, cuando todo parecía indicar que iba a avanzar la sesión, finalmente termina fracasando. ¿Cuáles son los últimos datos que ustedes tienen respecto de qué fue lo que efectivamente ocurrió? Porque las versiones fueron enormes. Sí, como vos decís, digamos, habíamos trabajado 2 semanas arduas en la presentación y en la explicación de los artículos del presupuesto, una ley muy importante para empezar a ordenar los recursos y los gastos públicos de la provincia, un presupuesto para poner la orden de magnitud que ronda los 350.000 millones de pesos. El foco de la atención, de las preguntas, de las inquietudes estaba asociado al pedido a la autorización de crédito público, o sea, a lo que comúnmente se llama endeudamiento. Sí. Pero la verdad que, bueno, habíamos establecido algunos consensos, también se había hablado con asistencia financiera a intendentes, bueno, toda una serie, un contexto de explicación de cada uno de los artículos, y la verdad que cerca de la medianoche la actitud del Frente para la Victoria fue disruptiva de la negociación. Directamente se levantó la sesión y no pudimos avanzar en la concreción de la ley, ¿no? Claro. Ministro, hay allí una suerte de contradicción, si se me permite esta palabra, en lo que respecta a lo que manifestaron cuando se trató en conferencia de prensa por parte del bloque del Frente para la Victoria y su titular José Otavis respecto de la emergencia carcelaria, que también formaba parte del paquete de leyes a ser tratado en el día de ayer, de ayudar, de colaborar con la gobernadora y con el Estado provincial, y lo que terminó pasando en la noche de ayer, además de esta suerte de pedido de reunión con la gobernadora por el tema del endeudamiento, como usted lo mencionaba recién. En toda esta contradicción, ¿qué cree que pasó en el medio? ¿Es real que existieron llamados de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a José Otavis, o tiene que ver con las internas propias del bloque del Frente para la Victoria? Mira, Lorena, yo no lo sé porque fehacientemente, porque digamos esa comunicación de existir tiene que ser certificada por alguno de los dos interlocutores. Sí fue la explicación que recibieron de parte de esos mismos protagonistas, los legisladores de Cambiemos, que estaban en ese momento conversando y negociando el articulado de la ley. Ahora después se desdice, es una versión verosímil por la evolución de los acontecimientos. Claro. Todo iba en un sentido, todo iba para el norte, y de repente hubo un viraje de 180 grados y empezó a ir para el sur, para graficarlo de alguna manera. Y bueno, algún factor imprevisto surgió en ese recorrido, ¿no? Quiero preguntarle cuál es el significado concreto para el ciudadano de la provincia de Buenos Aires de tener que manejarse, o por lo menos durante el tiempo en el que se logre volver a reunir la legislatura y volver a intentar tratar este presupuesto, sin ese presupuesto. ¿Cuáles son aquellos inconvenientes con los que se puede encontrar el gobierno provincial, pero en líneas generales el derrame que puede llegar de todo esto al ciudadano de la provincia de Buenos Aires? Nosotros estamos trabajando desde el 10 de diciembre en tratar de suavizar la transición, básicamente con el objetivo de que el ciudadano de la provincia de Buenos Aires no perciba o no reciba consecuencias del cambio de mandato. Y obviamente los principales involucrados son los empleados públicos, los proveedores del Estado, los contribuyentes, bueno, las distintas relaciones que tienen los ciudadanos con el sector público, con el Estado, claro. Comerciales sobre todo, o laborales. La verdad que desde que yo estoy sentado acá, prácticamente lo único que he hecho es juntar dinero para pagar aguinaldos y sueldos, y sentado arriba de la caja, porque no hay, digamos, por la herencia de caja en cero y sin capacidad de crédito, que se había agotado en la instancia previa. Bueno, laburamos así en emergencia, diría. El presupuesto lo que trata de hacer, y el programa financiero, es tratar de salir, de sacar la cabeza de abajo del agua, que estamos los martes juntando el dinero para pagar los miércoles, o sea, con un día a vista, y poder empezar a normalizar los pagos, el funcionamiento del Estado. Sí. Hoy muchos organismos públicos
trabajan muy ineficientemente porque no tienen la liquidez de la caja para atender las prestaciones básicas. Estoy hablando de la obra social, del Banco Provincia, hasta, para ponerlo en términos más triviales, también la lotería tiene escasez para pagar los premios de sus funciones. Digo, bueno, todo está funcionando de manera subóptima, los proveedores están a 6 meses, cobrando a 6 meses, con la consecuencia que eso tienen sobre sus finanzas, y obviamente que eso después también termina cargado en el precio, porque ellos cargan el costo financiero, se lo cargan al Estado, porque ya saben que va a pasar así. Bueno, todo ese funcionamiento ineficiente, bueno, lo que queremos hacer es empezar a ordenarlo. Lo más inminente son los pagos de sueldos, que es lo más visible. Sí, y lo más urgente también en términos de los trabajadores de la provincia. Pensaba sobre esto, usted decía recién, estamos juntando el dinero el martes para pagar el miércoles. Tenemos un día vista en el trabajo de la recaudación de la caja para poder cubrir aquellos baches que se presenten en términos de deuda de la provincia. ¿Están garantizados los salarios del próximo mes? Estamos trabajando para garantizarlos desde el próximo mes, me dice ahora, desde el principio de enero. Sí. Estamos trabajando para garantizarlos y ya empezamos hoy a pagar ya los sueldos. Hoy pagamos cerca de 2.000 millones de pesos en sueldos y bueno, todo es la semana que viene. Ahora, por supuesto, con esta actitud de tratar de trabar la gestión, nos exige desafíos que no estaban en el cronograma financiero. Bueno, veremos cómo lo solucionamos, pero sí, ministro, quiero preguntarle a propósito del tema que ha resultado, o por lo menos aparentemente, el eje de la polémica, que es el famoso endeudamiento, como lo hemos llamado más popularmente. ¿Es necesario efectivamente un endeudamiento de esas características para la provincia de Buenos Aires? Yo se lo voy a descomponer muy fácil. El endeudamiento previsto ronda los 90.000 millones de pesos. Sí. El déficit heredado es superior a los 20.000 millones. La deuda que vence ronda los 15.000 de este año, de 2016, los 15.000 millones de pesos. El resto, 55.000 millones de pesos, son los esqueletos que vamos encontrando en el placar día tras día, pero 28.000 millones de pesos son que le debemos al Banco Provincia, 2.500 al IOMA, 18.000 millones de pesos en una cuenta única que estamos, digamos, lo que ha hecho el Estado provincial es aspirar todos los fondos de todos los organismos públicos descentralizados, las empresas del Estado provincial, con lo cual le hemos secado la caja a todo el mundo. Entonces nadie puede prestar sus servicios, además de, por ejemplo, para poner 2 ejemplos gráficos. Sí. En caso de tener una inundación, que ojalá que no ocurra, por más que las aguas bajan rápidas desde el río Uruguay, tenemos nada más que el Ministerio de Desarrollo Social tiene nada más que 38 colchones disponibles para una población expuesta muy superior. 38 colchones nada más en el Ministerio de Desarrollo Social para la eventualidad de una inundación que puede abarcar una cantidad enorme de distritos. Ese es un ejemplo para graficarlo. Sí. Todos los días estamos habilitando pagos para que no corten el servicio de grupos electrógenos en los hospitales, para que no corten la terapia intensiva. Bueno, una provincia de 16 millones de habitantes y con la riqueza natural que tiene y variada que tiene la provincia, no merecen los bonaerenses vivir con ese nivel de estrés y de ineficacia en la provisión de los servicios y los bienes públicos. Bueno, eso es lo que queremos trascender, sortear con este presupuesto, con esta deuda, normalizar el funcionamiento de la provincia y bueno, poder programar un poquito más a largo plazo y hacer obra, que hace muchos años que no se hace nada, obra de infraestructura, digo. Sí, en ese sentido, una de las cuestiones que se iban a tratar en medio del paquete de leyes que había sido enviado a la legislatura bonaerense tenía que ver justamente con una emergencia en infraestructura. ¿Cuáles son las principales características de esta emergencia y los ejes fundamentales sobre los cuales se quiere trabajar de manera inmediata en ese punto en particular, en la infraestructura provincial? 3 ejes, Lorena. La hidrología, por la cuestión de las inundaciones, sobre todo en la cuenca, hay 52 cuencas hídricas en la provincia, las más críticas son Salado, Luján y bueno, al final el Reconquista, ya en zona urbana. Obras viales, caminos rurales sobre todo, lo que no sean rutas nacionales, que va a estar a cargo de la Nación, del Ministerio de Transporte, que está haciendo Guillermo Dietrich, con quien trabajamos en consonancia, no solo en las rutas provinciales, sobre todo para la zona rural.
la 33, por mencionar una de las más importantes, que cruza verticalmente la provincia en el oeste, y para el conurbano agua potable y cloacas, donde están afectadas respectivamente 700.000 y 1.300.000 familias. Esos son los tres ejes centrales de materia de infraestructura previstos, no solo para el 2016, sino para el programa de 4 años. Ministro, no puedo dejar de preguntarle acerca de una cuestión que fue de alguna forma preocupación para el gremio de los estatales, para muchos de los que trabajan en diferentes áreas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, acerca de la posibilidad de que hubiera algún tipo de ajuste en términos de cantidad de empleados que trabajan en las diferentes áreas. ¿Esto va a suceder? ¿Se está haciendo un achicamiento de aquellos cargos llamados políticos? ¿Cómo va a funcionar de aquí en adelante la estructura del gobierno de la provincia? Sí, no hay previsto ningún recorte en la planta de personal estable de la provincia, una llamada burocracia, digamos, en el buen sentido, pública. De hecho, la cantidad de nóminas previstas en el presupuesto es idéntica a la del cierre de este año, que ha sido muy superior a la presupuestada este año, pero bueno, eso tendrá que rendir cuentas la administración anterior. Así que no hay ningún ajuste ni ninguna extensión prevista en esa cantidad de cargos. Así se hizo en la ciudad, por ejemplo, a lo largo de 8 años, donde la cantidad de cargos es la misma. Lo que hay es una eficientización del gasto de los recursos humanos, porque hay más abocados a la atención directa del ciudadano y menos a tareas administrativas, más funcionarios. Me refiero a docentes, enfermeras, personal de la salud. Y cuando hablamos de reducción de cargos políticos se refiere al funcionariado asociado a las cúpulas ministeriales, digamos, cantidad de secretarías, subsecretarías y direcciones provinciales, digamos, pero no la cúpula dirigencial, digamos, de la burocracia estatal, ¿no? Bien. A propósito de uno de los temas que fue uno de los temas calientes de estos días, desde el momento en que asumieron el 10 de diciembre, aparece la figura de la empresa Cresta Roja, en realidad la empresa RACIC, que todos conocemos con su nombre comercial de Cresta Roja. Déjeme decirle que esto es una opinión absolutamente personal y creo que se demoró demasiado en recibir a los trabajadores. Se podría haber evitado lo que pasó en la autopista allí en la entrada del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Es una opinión personal. Afortunadamente la resolución llega de la mano de la justicia, también con colaboración del gobierno. ¿Cómo están las cosas ahora en ese sentido? Por supuesto le acepto y respeto su opinión personal. Esto obviamente también fue una herencia que recibimos de la administración anterior, pero bueno, obviamente nos tenemos que hacer cargo. Obviamente el Ejecutivo no puede intervenir sin consonancia con las disposiciones de la justicia. Sí nos abocamos de entrada a darle una solución no transitoria, sino permanente al conflicto, y hoy creo que ya es público que hay una oferta concreta privada para hacerse cargo del funcionamiento de la empresa y la preservación de los puestos de trabajo. Respecto a los tiempos, por supuesto respeto su opinión. También había una cuestión ahí bastante oscura, es el adjetivo que mejor se me ocurre, respecto a los subsidios que habían recibido los dueños anteriores y que aparentemente no habían terminado en el destino específico que eran los trabajadores. Pero bueno, la justicia tenía que intervenir ahí, ¿no? Es materia de investigación todavía el tema de los subsidios, ¿no? Sí, por supuesto. No de mi competencia, pero sí de lo que lo está llevando adelante el gobierno. Claro. La justicia. Ministro, con respecto del presupuesto, para finalizar, ¿cómo sigue? ¿Cuál es el próximo paso? Porque estamos terminando el año, es necesario que el presupuesto esté aprobado de una u otra manera, con aquellas formulaciones que se puedan hacer en contra de las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional y el proyecto enviado por ustedes, provincial y enviado por ustedes, pero es necesario tener esta llamada ley de leyes para poder funcionar en cualquier gobierno, en cualquier distrito, a lo largo y ancho de todo un país. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo funciona la provincia sin este presupuesto? Sí, es como usted dice, Lorena, la ley de leyes, digamos, la que ordena la administración de los recursos y los gastos, la que define cuáles son las prioridades de las políticas públicas, que la muestra cuáles son las prioridades concretas de las políticas públicas.
lo que dispone la legislación, incluso la Constitución provincial, es en caso de no haber presupuesto se prorroga la anterior con los ajustes, con las reasignaciones de partidas, o sea, no hay un abismo, un precipicio el lunes 4, digamos, el Estado sigue funcionando, pero de manera con la misma ineficiencia o en la misma situación crítica o con el agua al cuello que venimos funcionando estos últimos 20 días y que queremos superar, ¿no? Entonces, la verdad que es necesaria y por supuesto nosotros, como siempre, cambiemos una característica que vamos a estar abiertos al diálogo y atentos a deponer actitudes intransigentes que no conducen a nada y que las víctimas son los ciudadanos, no los gobiernos, ¿no? Ministro, le agradecemos muchísimo este buen rato de conversación, responder todas las preguntas, aceptar algunas críticas que se pudieron haber hecho y va a ser un verano seguramente con muchísimo trabajo tanto para ustedes como para nosotros, contándole a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires cómo se van dando las cosas en materia del funcionamiento del nuevo gobierno, así que seguramente vamos a estar molestándolo en otras oportunidades para dialogar. No es molestia, es un placer, ¿eh? Buenas tardes. Muchas gracias y felicidades, feliz año. Igualmente. Chao. Hasta luego.